A todos ustedes por asistir a este webinar y vamos a contarles de qué manera la agencia EFE se está adaptando a la transformación digital que de una manera acelerada nos afecta a todos los que estamos en el negocio de los medios de comunicación. Porque lo cierto es que la aceleración con la que se dan estas transformaciones obliga, por supuesto, ustedes lo saben muy bien, a los medios digitales a adaptarse a una nueva realidad, pero también a nosotros, como proveedores de contenidos informativos, prepararnos para ofrecerles lo que ustedes realmente necesitan. Nosotros nos adaptamos también a esa estrategia y eso es lo que estamos haciendo, cambiando nuestra manera tecnológica de entregar los contenidos, pero también estamos haciendo una transformación en los equipos periodísticos para ponerlo a su disposición. Ustedes nos conocen, somos la agencia EFE, una de las principales agencias internacionales de noticias y la primera en español. Tenemos más de 80 años de experiencia y una dilatada trayectoria en América Latina, llevamos más de medio siglo. La agencia EFE tiene oficinas en 120 países, tiene presencia en 120 países, en 180 ciudades y en toda América tenemos un lugar en cada uno de los países. Nosotros somos un gran equipo periodístico que se caracteriza porque informa de lo que sucede en el mundo, pero especialmente de aquello que le interesa sobre todo a América, y sobre todo a América Latina. Esa es nuestra seña de identidad. ¿Y qué es lo que está pasando en los últimos tiempos? Ustedes lo saben perfectamente. Los medios digitales están en un avance constante. Los medios impresos mantienen un rol, pero cada vez más específico. Y cada vez también se enfrentan a una realidad incuestionable, que se llama falta de recursos. Eso es algo que a la industria de los medios de comunicación le afecta desde hace muchos años, pero con esta transformación digital y esta aceleración, ese fenómeno se ha visto acrecentado aún más. O sea, por un lado, tenemos que satisfacer las necesidades de las audiencias, tenemos que dar lo que los suscriptores, lo que las audiencias requieren y demandan, y al mismo tiempo tenemos menos recursos, porque la publicidad no es suficiente. Por eso muchos medios digitales están acudiendo a el desarrollo de muros de pago. Muros de pago para entregar sus contenidos a los suscriptores de una manera diferenciada. Son contenidos que tienen un alto valor informativo, son contenidos de calidad. Pero ¿cómo podemos hacer eso? En el mundo, las grandes redes de corresponsales, los enviados especiales que tenían los medios de referencia, están desapareciendo. Hace poco, un compañero, yo estoy en Buenos Aires, un compañero de un diario muy prestigioso de España, con La Vanguardia, que llevaba 17 años cubriendo el Cono Sur, se despidió de Buenos Aires, de Argentina y del Cono Sur después de 17 años. Nadie viene a reemplazarlo. Mantener una red de corresponsales, enviar a periodistas al lugar donde se está produciendo la noticia es algo muy costoso y paradójicamente muy necesario. Nosotros en la agencia EFE cubrimos lo que ocurre en todo el mundo y lo cubrimos con pasión. Lo hacemos poniendo lo mejor de nosotros, esforzándonos por entregar cada día mejores contenidos de mayor calidad. Y lo vamos a seguir haciendo, por supuesto. Esa es nuestra labor. Somos una agencia multimedia global. Pero además de eso, nosotros ponemos nuestra musculatura informativa a disposición de los medios, porque es muy difícil y muy costoso enviar a alguien a cubrir una información que se está produciendo lejos del país donde está un medio, porque es muy costoso mantener
una red de corresponsales. Y sin embargo, necesitamos darle un enfoque diferenciado a los contenidos para que la audiencia cada vez sea más amplia. Ese desafío de necesidad de mayor calidad y de contenidos diferenciados para justificar las suscripciones, para justificar los muros de pago y, por otra parte, la dificultad para mantener una red de corresponsales o enviar periodistas al lugar donde se están produciendo la noticia, es algo que nosotros venimos a resolver, venimos a echarles una mano, a ayudarles, a apoyarles en esa labor. Y esto lo hacemos con nuestros recursos periodísticos, pero al mismo tiempo también estamos desarrollando soluciones tecnológicas para integrar los contenidos de una forma automatizada. Porque, ¿qué sucede en las redacciones? Cada vez son más pequeñas, cada vez hay menos recursos periodísticos y menos recursos materiales. Y como decía antes, los medios necesitan entregar una oferta de valor. Los periodistas de un medio tienen que dedicarse a generar esa información diferenciada para seducir a la audiencia, para convencerla, para satisfacerla. En la medida en la que tecnológicamente resolvamos esa entrega de contenidos y no tengan que destinar los recursos periodísticos a esa labor, y en la medida en la que cuenten con nosotros como una enorme, como una gigantesca red de corresponsales en todo el mundo, ustedes pueden hacer de un medio pequeño, mediano, incluso muy pequeño, una plataforma abierta al mundo entero. Decía, la adopción de los muros de pago supone un cambio en el modelo de negocio, y ustedes lo saben muy bien. Y ese cambio en el modelo de negocio conlleva también un cambio en el modelo informativo. Y entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué hacer? Bueno, en estas imágenes que están viendo, ahí está Clark Kent. Los 1.100 periodistas de la agencia EFE están sentados en su sala de redacción. Cuando ustedes están tomando decisiones, cuando piensan que es necesario tener un enfoque diferenciado de algo que está ocurriendo en el mundo porque interesa contarlo de manera que su audiencia se sienta concernida, se sienta vinculada, no con un enfoque general, sino con una mirada específica. Ahí, al lado, hay 1.100 periodistas de la agencia EFE, que además tenemos una característica. Como decía antes, somos la primera agencia global multimedia en español. Obviamente, desarrollamos también nuestros servicios y nuestros contenidos en otros idiomas, pero somos especialmente fuertes en español. De manera que con nosotros pueden contar con nuestros corresponsales, con los enviados especiales, pueden contar con ellos para que les entreguen la información en el idioma que estamos utilizando ahora, en el idioma que hablamos más de 400 millones de personas, en español. Eso es algo que solamente puede hacer la agencia EFE. Es una transformación, la de poner nuestra estructura informativa a disposición de todas y cada una de las necesidades y enfoques de cada medio. Es un esfuerzo que merece realmente la pena. Probablemente ustedes querían tener una persona que les contara cómo se está viviendo la erupción del volcán en La Palma, o enviar a alguien a un punto conflictivo de la frontera donde hay un cruce de inmigrantes y donde se están produciendo acontecimientos que merecen un trabajo informativo y un análisis en profundidad. O sin ir más lejos, a la cumbre de líderes del G20 o a la cumbre sobre el cambio climático en Glasgow. Porque todos sabemos que los líderes mundiales
ayer adoptaron la decisión de poner freno a la deforestación para el año 2030. Pero ¿de qué manera lo que se está discutiendo en esta conferencia de Naciones Unidas le afecta a mi país, al país de mi medio de comunicación, a mi región, al colectivo con el que yo estoy especialmente vinculado con mi medio de comunicación? Ese enfoque, ese análisis diferenciado, ese trabajo como si fuera una especie de traje a la medida, es lo que nosotros estamos haciendo para ayudar a los medios a afrontar esta transformación digital. Ustedes díganos qué es lo que necesitan. Díganos a dónde quieren que vayamos. ¿Qué crónica? ¿Qué informe a cámara? ¿Qué reporte de audio necesitan? ¿Sobre qué temas? ¿Qué reportaje multimedia? ¿Qué serie gráfica? Y nosotros lo hacemos con un enfoque pormenorizado, individualizado, de manera que el contenido que ustedes muestran en sus medios tenga esa oferta diferenciada que les dé un valor, que les posicione frente a la competencia. Porque hoy en día todos sabemos que la solución, aunque costosa, está en entregar información de calidad, información rigurosa, contrastada. La pandemia puso de manifiesto el valor que tiene la información de calidad, información como la que hace la agencia EFE, en todo lo que hace. Eso es algo muy importante. Pero además de eso, que es algo que imprimimos a nuestro trabajo, a todo lo que hacemos, también es necesario aportar una visión propia, específica, algo que vincule, que le haga sentir a su audiencia, a los suscriptores, que tiene sentido realmente estar abonado a su medio. Es una manera, la de poner nuestros recursos periodísticos a su disposición, de, como decía, enfrentar este colosal desafío que es la transformación digital. Y además de eso también, la adaptación tecnológica para que los contenidos les lleguen sin necesidad de mediación. Que los periodistas que tienen ustedes se dediquen a generar contenidos de alto valor. Para todo lo demás estamos nosotros. Así que ya lo saben, nosotros somos su Clark Kent. Ustedes nos tienen en la redacción y nos dicen, levántense y váyanse a tal sitio, y nosotros lo hacemos. Nos quitamos la chaqueta y vamos para allá. Porque somos como si fuera una especie de Superman. Así es que cuenten con nosotros. Eso es. Que se vea ese pecho, Manuel. Bueno, yo en la segunda parte de la presentación quería articular un poco más lo que ha comentado Manuel, ir un poco más al detalle de cómo ponemos en práctica toda esta propuesta de valor, ¿no? Soy capaz de que esto funcione. Los elementos básicos de nuestra propuesta de valor, obviamente siempre va a estar central el contenido, un contenido de calidad, un contenido riguroso, un contenido que tiene que ser inmediato y que además tiene que ser en el lugar de la noticia. Es por eso que nosotros asumimos, como bien decía Manuel Fuentes, ese riesgo, ese coste adicional de estar presente en muchas delegaciones en todo el mundo, ese coste también de coordinación, de buscar el lugar donde se está produciendo la noticia para proveer ese contenido a todos nuestros clientes, ¿no? Y creo que, bueno, con la experiencia de muchos años trabajando para EFE, uno se da cuenta de lo complicado a veces que es estar en el lugar de la noticia y lo importante que es tener un equipo profesional amplio y experimentado para conseguir estar ahí y crear un contenido que además tiene que ser multimedia. Ya no solo vale el texto, ya no solo vale el despacho desde el lugar donde está sucediendo algo, sino hay que tenerlo en vídeo,
hay que tenerlo en foto, en audio y en muchos tipos de narrativas, además. Es algo cada vez más complicado y que requiere una multidisciplinariedad de roles en la que nosotros cada vez nos estamos especializando más. También es muy importante en esta cadena de valor, ¿no?, la personalización del contenido. Los medios cada vez tienen pues unos modelos de negocio, unas narrativas y unos canales muy específicos. Incluso dentro del medio hay diferentes canales, narrativas y estilos a los que tenemos que responder. Y esa personalización, digamos que se hace más granular a cada día que pasa, ¿no? Yo creo que eso todos los que estamos aquí presentes lo entendemos bastante bien y lo vemos a diario. Y como parte también fundamental de esa cadena de valor es la distribución, la capacidad de EFE como proveedor de contenido a otros medios de comunicación, pues tiene que tener modelos de distribución diferentes a los que tiene un medio normal que va buscando su audiencia, ¿no? Tenemos que ofrecer nuestro contenido y nuestra personalización de una manera que se integre bien en los flujos de trabajo de cada redacción. Cada redacción pues tiene su manera de trabajar, su manera de integrar diferentes fuentes de información, y EFE tiene que integrarse ahí donde están esas fuentes y donde están esos flujos de trabajo particulares de cada organización, para poder seguir siendo relevante y que cuando algo suceda y EFE sea el primero en tenerlo, pues que inmediatamente la redacción se percate y sepa que puede recurrir a EFE para colocar en portada pues esa fotografía, la primera fotografía del terremoto de Haití, o la primera crónica sobre el terreno en una cumbre, o cualquier otro tipo de contenido, un informe a cámara, un directo. Y por eso tenemos que también incidir mucho en esa parte de la distribución. Reiterando un poco más esto, yo creo que pese a que suena un poco manido esto de noticias como servicio, noticias as a service, creo que en el caso del papel de EFE sí que aplica muy bien, porque lo que nosotros tenemos que hacer es proveer a otras organizaciones, no solo a la audiencia final, sino sobre todo a otras organizaciones, un servicio que sea completo, que sea 360, que sea 24 horas. Y eso requiere pues una especificación de la manera de trabajar muy concreta. Luego también he puesto aquí noticias as a stream, que yo creo que responde a esa necesidad de trabajar 24 horas todos los días del año. Ya no trabajamos sobre todo para medios impresos, ya no es necesario esperar a la hora del cierre para mandar a imprenta una noticia, sino que tenemos que estar en los medios digitales constantemente actualizando y siempre teniendo presente que tenemos que ser los primeros todo el tiempo, ¿no? Durante una cobertura informativa siempre tenemos que estar en el momento que se requiere y lo más rápido posible, con la rigurosidad que siempre hemos trabajado. Y luego también pensar en las audiencias. Al fin y al cabo, lo que nuestros clientes buscan es responder a una demanda de una audiencia, de su público, construir nuevas audiencias y edificar sobre ellas, conseguir más integración con esas audiencias y nuevas maneras de comunicarse. Y por lo tanto, nosotros también tenemos que pensar de esa manera para poder responder a esa demanda. Eso nos obliga pues, a optimizar la manera en que creamos el contenido, a pensar y a saber cuál es el contenido que mejor funciona, empezar a utilizar métricas dentro de nuestros procesos de trabajo, igual que las integran las redacciones a las que servimos, ¿no? La personalización, aquí quería poner como ejemplo, bueno, nuestra plataforma, nueva plataforma de distribución de contenidos, nuestro, digamos, marketplace, donde es la ventana de nuestros clientes a
a nuestra oferta de noticias, ¿no? Noticias en multimedia, sobre todo, y que pues integran herramientas de personalización ya en la misma plataforma para que no solo el medio, sino el usuario de ese medio, cada usuario, pueda realizar sus personalizaciones, sus agrupaciones de noticias, sus preferencias, tener recomendaciones propias dependiendo del uso que le da a esa plataforma, para ir integrándonos mejor y siendo más rápidos a la hora de ofrecer el contenido que de verdad es relevante, no solo para cada medio, sino para cada usuario. Y eso es un desafío en el que estamos también trabajando. Esta plataforma obviamente es una plataforma viva que sigue desarrollándose y sigue mejorando. La parte, yo creo que es el futuro de esas noticias como servicio, es la API. Para los que no sepan lo que es una API, aunque ya es algo que se ha integrado muy bien en el lenguaje de las redacciones, es la manera en que cualquier servicio digital, digamos, se integra dentro o permite que se integre en el lenguaje de las máquinas, ¿no? Que las máquinas se entiendan entre ellas para poder adaptar cualquier tipo de servicio digital a la demanda de cada cliente. En nuestro caso, esto lo hemos conseguido con una API de noticias que cada vez tiene más demanda, cada vez se nos pide más, porque lo que las redacciones, los directores de periódicos, las personas que están en el día a día de la redacción quieren es una integración automatizada o automática hasta cierto punto en el flujo de trabajo del equipo. Y por lo tanto, la API es lo que nos permite integrarnos de cualquier manera. Digamos que la imaginación es el límite, la imaginación que tenga cada gerente de proyecto, cada periodista, cada persona responsable de crear nuevos productos dentro de ese medio de comunicación. Esto lo conseguimos con una estructura clara de la información, con una estructura de metadatos que permite modelar la información de cualquier manera, y obviamente con nuestra capacidad de generar noticias todo el tiempo, 24 horas todos los días del año. En este punto voy a hacer una presentación, espero que funcione. Las demos ya sabéis que no siempre funcionan bien, pero confío en que podáis ver cómo funciona la API en tiempo real, ¿no? Para que entendáis cómo podemos ayudar a esa integración, a esa capacidad de pensar en nuevos productos de cualquier redacción. Si a alguien se le ocurre cualquier idea de cómo crear una nueva app, una nueva manera de integrarse con las redes sociales, o un nuevo informativo automatizado, por ejemplo, puede hacerlo perfectamente. Esto es un poco técnico, pero en realidad se entiende creo, con el resultado que devuelve nuestra API. ¿No? Yo, por ejemplo, un cliente de DF puede crearse su usuario para esta API y decidir, pues voy a, por ejemplo, buscar los titulares del día, de los últimos titulares de la actualidad del servicio internacional, por ejemplo. En el ejemplo estoy utilizando el servicio en inglés porque, bueno, es más universal y es más fácil también para hacer algunas pruebas, pero nosotros tenemos nuestros servicios en español, obviamente, en inglés, en portugués y en árabe. Veamos si funciona. Entonces yo estoy ahora mismo llamando a mi servicio de API como usuario de EFE, y me devuelve pues los últimos titulares que tenemos en este servicio multimedia en inglés. Aquí cualquier redacción podría integrar estos titulares en su workflow, o integrarlos a lo mejor no sé, en sus redes sociales, y tener ahí pues un listado de las últimas noticias en tiempo real, ¿no? ¿Qué más se puede hacer? Pues, por ejemplo, podemos
extraer el texto, ¿no? de esas noticias y ver qué nos devuelve. Y empezar a pensar en cómo utilizarlo, ¿no? Cualquier gestor de proyectos o cualquier equipo que está desarrollando un producto nuevo puede empezar a hacer pruebas con esto y decir, bueno, pues tenemos aquí estas entradillas, ¿qué se nos ocurre que podemos hacer con estas entradillas? Pues, por ejemplo, este es un ejemplo un poco sencillo, pero bueno, se puede complicar todo lo que uno quiera. Hay servicios para traducir, por ejemplo, el texto a audio que son igualmente de profesionales que pudiera ser un locutor. Yo sé que esto es polémico, la automatización de ciertas tareas, pero lo que aquí me quiero referir sobre todo es que cualquier idea y cualquier manera de moldear ese contenido es posible gracias a esta API, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues... ¿Aló? Pues ahí podría... Fíjate que no tengas problema. Dale, yo me acuerdo de... ahí- Bueno, ahí veis un ejemplo de, se estaba leyendo pues el párrafo que le he pedido que se lea. Igualmente, no me quiero pasar del tiempo, pero bueno, podemos pedir un vídeo, podemos pedir una lista de vídeos y ya digo, la imaginación es el límite. Cuando tenemos esta capacidad de integrarlo en cualquier desarrollo de un producto informativo que uno quiera, ¿no? Aquí pues están todos los vídeos, se pueden pedir cuanto uno quiera. De la actualidad, estos son los últimos vídeos que tenemos en nuestro servicio de la agencia EFE. Y bueno, como última cosa, si soy capaz de volver a la presentación. Pues también estamos lanzando este 2022, a principios del año, un sistema de streaming que va más allá del satélite y que es más escalable, mucho más flexible para consumir todos los contenidos digitales que producimos a diario en tiempo real y en alta calidad. Y es básicamente la misma filosofía, el estar donde hay que estar, el proveer la información que hay que proveer en tiempo real y flexible y adaptada a cada necesidad, lo cual es un desafío muy complejo. Y también pues somos capaces de trabajar a la carta, de buscar cómo proveer el contenido demandado por cada cliente, también en verificación, en entrevistas, en directos. Y quería cerrar esta presentación con el comentario de que no solo somos proveedores de información para nuestros clientes, sino que somos y queremos ser socios de su desarrollo como empresa y como medio de comunicación a lo largo de toda su trayectoria. Y es algo que trabajamos a diario con esa filosofía, ¿no? Muy bien. Bien. Manuel, Jairo, ¿tienen tiempo para preguntas ahora o quieren...? Perfectamente, estamos Sí, a la disposición de todos los... sí, creo que nos hemos ajustado al tiempo bastante bien. Si me permiten, yo quisiera apuntar de que viendo su presentación, lo que ha dicho Manuel y luego tú, Jairo, que dicta mucho. Yo vengo de un mundo de periódicos donde había un teletipo, ¿no? Y ahí era un hilo de noticias, le decían que salía todo 24 horas. Veo que ahora ha cambiado mucho. Hay obviamente la tecnología, el impacto de la tecnología es grande. Pero, digamos, hay una pregunta que hace alguien en el chat que dice, en lo simple, ¿cómo podemos realizar esas solicitudes de cobertura? ¿Qué tiene que hacer alguien
ya sea suscrito o no suscrito a la agencia F, para pedir una cobertura. Muy buena observación y muy buena pregunta, porque realmente de lo que se trata de luego decir, bueno, todo esto está muy bien, pero ¿cómo lo construimos? Y además, también has dicho algo interesante, Horacio, y es, sea o no sea abonado o cliente de la agencia F, no es necesario, por supuesto. ¿Cómo lo articulamos esto? Vamos a ver. Partimos primero de la necesidad. Un medio, ¿qué quiere hacer? ¿Qué sé yo? Hay un futbolista que está compitiendo en algún equipo, no sé, la Champions, en el Calcio, en alguna de las ligas importantes, ¿por qué no? También la Liga Española, por ejemplo. Y es un futbolista destacado. Y quieren tener una entrevista con él. Bueno, nos la encarga a nosotros. Nosotros lo buscamos, le hacemos la entrevista con la orientación, con aquellos preguntas, abordando lo que el medio quiere tratar. ¿Qué sé yo? Puede ser que nos cuente cuáles son sus éxitos en el fútbol europeo o cómo es la vida cotidiana, cómo le resulta eso de adaptarse a otra ciudad, a otro país, etcétera, etcétera. Por poner un ejemplo. O una televisión. Dice, bueno, yo quiero tener a un corresponsal ahí, donde está la lava ardiendo, llegando al mar. Yo quiero tener a alguien ahí que para mi canal de televisión me lo cuente. O quiero saber qué están hablando los líderes mundiales que le interese a mi país. Por ejemplo, soy de un país de Centroamérica, que es una de las regiones del mundo más castigadas por el cambio climático. De hecho, hay 4 países de Centroamérica de los 11 que están en mayor riesgo, que están en esa zona del mundo. Yo quiero saber de qué manera, no dentro de 15 años o 20 años, sino de qué manera ahora los problemas que le afectan a mi país, soy de Honduras, soy de Nicaragua, soy de El Salvador o Haití, que son los países justamente que se ven afectados. Y quiero saber de qué manera los líderes mundiales están abordando el problema que a mí me afecta y me preocupa. No las grandes declaraciones, sino aterrizarlo en la realidad que yo tengo. Entonces, hablamos. Cuando yo decía antes, de una manera quizá un poco histriónica, que nos convertíamos en sus enviados especiales, en corresponsales, es porque realmente hacemos eso. Y estamos hablando de algo que ya estamos realizando. Tenemos experiencia en ese sentido y muy buenas además, porque nos han encargado ya este tipo de trabajos y nos dicen, queremos que ustedes, que además conocen bien los temas, conocen bien el país en el que esto se desarrolla, porque estamos ahí, y eso es muy importante también para aportar, contextualizar la información, pero queremos que ustedes nos ayuden a hacer esta información específica y que puede ser una crónica de audio, cuando hay un suceso, por ejemplo, puede ser un informe a cámara, grabado o en directo incluso, puede ser un reportaje multimedia, puede ser una serie gráfica, imaginemos por ejemplo los grandes eventos deportivos, la Copa del Mundo de Fútbol, los Juegos Olímpicos. Y yo quiero que le pongan interés al grupo de atletas de mi país, que no se pierda en el abordaje colectivo del evento, sino algo específico. Nosotros estamos en contacto con quien nos hace el encargo y le vamos dando forma. Hablamos, o sea, somos ese enviado especial que va a agarrar la maleta, va a tomar un avión y se va a plantar en el lugar de la noticia, porque nosotros estamos donde están las noticias. Entonces es muy sencillo, articular esas solicitudes, esos encargos, es algo muy sencillo de hacer y sobre todo es muy importante la interacción, porque nosotros queremos y estamos dispuestos a enterarnos bien de qué es lo que el medio necesita para luego proveer el servicio, enviar esa crónica tal y como nos lo han pedido. Obviamente, cuando digo tal y como nos lo han pedido, nosotros tenemos unos criterios informativos de veracidad, pluralismo, rigor, etcétera, etcétera. No se trata de, porque la agencia F no tiene una línea editorial, nosotros
tenemos como horizonte los valores que inspiran el ejercicio del periodismo libre, veraz, los valores que sustentan las sociedades democráticas, pero no tenemos una línea editorial. Tampoco vamos a desarrollar una crónica con un sesgo ideológico. No, no estamos hablando de eso, estamos hablando de algo más fresco, más informativo. Y es plantarnos en ese lugar, porque estamos ya allí, de hecho, porque estamos allí, y entregar lo que el medio necesita. Imaginemos, por ejemplo, que ese canal de televisión hubiera querido tener a un corresponsal en el volcán, cerca del volcán de La Palma, no en el volcán, por supuesto, cerca del volcán de La Palma, informando en directo. Le costaría muchísimo, es un presupuesto inalcanzable. No digo para los medios pequeños, digo incluso para los medios grandes. Entonces, la manera es hablar con nosotros. Estamos en la redacción, estamos en las salas de redacción. Oigan, ustedes tienen un periodista o tienen un equipo de periodistas en tal sitio, sí, queremos que hagan esto, hagan esto. De hecho, ya estamos dando respuesta a este tipo de encargos desde hace tiempo. Quizá no se conocía tanto esta otra faceta, se conocía más la de, bueno, EFE como una agencia global, multimedia, proveedora de contenidos generales, que está muy bien, porque eso lo vamos a seguir haciendo, eso es necesario, pero no es suficiente. Si es que el desafío digital es que hay que dar más y hay que dar aquello que la audiencia específica del medio requiere y necesita. Y ahí es donde nosotros podemos hacer uso de esa extraordinaria dimensión informativa que tenemos para entregar el contenido concreto y específico. Y es cuestión de hablar, de pedir, de Sí, yo solo quería añadir a lo que ha dicho Manuel, que entronca un poco con ese rol no solo de proveedor, sino de socio de los medios de EFE, es la articulación de esa comunicación y de esa capacidad de responder a una cobertura en un lugar específico, a un cliente específico, de muchas maneras. No solamente tiene que ser pues poner a alguien en directo delante del volcán. Tal vez pues, nos pueden mandar un email bueno, hay diferentes canales para comunicarnos con nosotros. Por ejemplo, está clientes@f.com. Hay también pues, el conocimiento de amigos de F de toda la vida a los que preguntan, pero siempre hay canales para hablar con la empresa y pues, tal vez decirnos pues, que estemos pendientes de algo que ha pasado con interés para Ecuador o para México. Digamos que F siempre está con el oído puesto para cualquier recomendación, idea, propuesta, integrarla, digamos, en nuestras coberturas normales. Es verdad que no tenemos recursos ilimitados, pero hay muchas maneras de articular esa comunicación y ese feedback mutuo entre nosotros y los medios que son nuestros clientes, ¿no? Estamos ahí, en clientes@f.com. Pero sobre todo estamos, como bien dice Jairo, es que nos conocemos, estamos en contacto con los compañeros de los medios en los países donde tenemos presencia. En América, como digo, somos 300 periodistas en 24 oficinas, estamos en todo el continente. Y algo curioso, a lo largo de los últimos años, en las coberturas, cuando han llegado compañeros de otros medios, enviados especiales, corresponsales, y una de las cosas que siempre se hace es ir a ver a la directora o al director de EFE del país para decir, oye, cuéntame, ¿cómo es esto? ¿Cuáles son las claves de interpretación, de análisis de este país? Porque quien llega recién no lo conoce. Nosotros, sin embargo, estamos ahí desde hace muchos años cubriéndolo. O sea, sabemos movernos, sabemos cómo opera el flujo de la información. Y es por eso que los colegas, los compañeros nos preguntan, oye, cuéntame y tal. Porque algo muy importante, como decía antes, es contextualizar la información. O sea, hay que dar una información diferenciada, pero también hay que situarla en el contexto. Llegar a un lugar y no conocerlo es algo que, bueno, puede derivar en generar
un contenido informativo que quizá no se ajusta a lo que realmente está sucediendo. Entonces, ese valor de que nosotros estamos allí desde hace mucho tiempo es algo que también incorporamos a este tipo de servicios. De manera que esa mezcla entre lo general, lo global, pero también lo específico, lo local, que cada vez tiene mayor importancia. Sabemos que hoy en día las historias, las pequeñas historias locales tienen una dimensión global. Hoy estábamos viendo, por ejemplo, a una niña en Australia de 4 años que ha sido rescatada después de 18 días. Esa es una historia que quizá puede parecer local y sin embargo está en la portada de todos los medios digitales importantes del mundo. Eso es algo que el propio flujo de la información y los centros de interés de la información han ido cambiando a medida que han ido cambiando, pues esto de lo que estamos hablando, la transformación digital, la audiencia ha cambiado, la manera de consumir información, de consumir entretenimiento ha cambiado, los dispositivos en los que lo hacemos también son diferentes, ya no es cada vez menos, lamentablemente también por otra parte, el periódico impreso o la revista, ni siquiera ya el computador de despacho, sino las tabletas y los teléfonos inteligentes. El tiempo que dedicamos a la información, todo cambia y tenemos que adaptarnos a eso. Esa transformación impone desafíos muy grandes que es mucho más fácil afrontar cuando tenemos socios de confianza. Nosotros somos un socio de confianza para realizar este trabajo. Bien, gracias Manuel, gracias Jairo. Hay una pregunta que específicamente dice, ¿qué tipo de contenido está disponible en el 24/7 streaming? Porque Jairo, tú mostraste la herramienta. Sí, sí, bueno, en realidad hay dos partes, ¿no? La parte de la herramienta que lo que intenta demostrar es que en realidad nosotros proveemos contenido multimedia durante 24 horas, 7 días a la semana, todo el tiempo, y es un continuo flujo de información en muchos formatos. Y luego está lo que también he comentado en esa parte, después de la API, el servicio de contenido audiovisual que ahora mismo se distribuye a través de satélite, que se va a empezar a distribuir a través de una infraestructura basada en Internet, lo que hace que sea mucho más sencillo de consumir, mucho más flexible, mucho más sólido a la hora de responder y más escalable, o sea, que permite realizar, digamos, integraciones más complejas, conectar diferentes puntos del streaming, diferentes entradas, para conseguir responder no solo a las necesidades de las televisiones, sino también de los medios digitales, que cada vez requieren más contenido audiovisual en vivo y en directo y en muchos tipos de plataformas. Muy bien. Georgina Umaña pregunta, ¿qué costo tiene el servicio? ¿Con quién nos comunicamos directamente? ¿La solicitud del contenido sería única y específica? Pues muchas gracias, Georgina. Vamos a empezar por lo último. ¿Único y específico? Sí, por supuesto. Esa es la gracia, que es único y específico. Tan es así, voy a contar una pequeña anécdota. Yo he estado varios años de director de la oficina de Agencia F en Chile y hay unos medios mexicanos que inmediatamente que pasa algo, y caramba que en Chile, en la época en la que yo estuve, pasaron cosas, el derrumbe minero y el rescate milagroso de los 33 trabajadores en la mina San José, el terremoto, lamentablemente el terremoto del 23 de febrero de 2010, muchísimas cosas. Y hay unos medios mexicanos, televisiones y radios, que inmediatamente nos llaman para que les demos esa crónica diferenciada, única y específica. Entonces, respondiendo a la observación o a la pregunta de Georgina, tan es así que nosotros, ya hablar de mi caso, ya desarrollé una relación, un vínculo tan directo y tan cercano, tan estrecho con ese grupo de medios, que sabía perfectamente cuáles eran las peculiaridades de su audiencia, cómo había que enfocar una crónica para que les resultara especialmente útil. ¿Qué cosas? También ayudaba el hecho de que yo estuve trabajando en México durante años, es cierto, pero lo que quiero decir es que se desarrolla una relación, un vínculo
tan estrecho que no se trata de un servicio que se entrega de manera fría, sino que, en cierto modo, nos ensamblamos periodísticamente para entender el medio y de esa manera darle o responder al encargo que nos han hecho de una manera muy personalizada, a la carta. Un traje a la medida, como decía antes. El coste, a ver, lógicamente, eso está relacionado con los propios costos para nosotros, porque convengamos que no es lo mismo levantar el teléfono y responder en directo a un enlace con una emisora de radio que ir a un lugar y hacer una serie, estoy hablando de un caso concreto, de algo que hemos hecho hace poco, estar en un país que por cierto además es bastante complicado para realizar el trabajo informativo, como es Venezuela, y un canal de televisión de Ecuador nos pidió una serie de reportajes sobre determinados temas y lo hicimos. Claro, obviamente el costo está en función de la naturaleza, de la dimensión del proyecto. Como digo, no es lo mismo responder el teléfono para una radio que hacer un trabajo planificado sobre determinados temas, un trabajo que conlleva una producción y una movilización de recursos periodísticos más grande. Pero, importante, en todo caso, es infinitamente, el costo es infinitamente más bajo, es asequible, porque si por un momento hacemos el ejercicio, es decir, voy a enviar a un equipo de televisión, supongamos que no hay dificultades para acceder al país, poder trabajar con un equipo periodístico, etcétera, etcétera, etcétera. Se me viene a la mente, por ejemplo, lo que hay este fin de semana en Nicaragua, elecciones en Nicaragua. Todos sabemos que hay dificultades, muchas dificultades para entrar en Nicaragua y trabajar como periodista en Nicaragua en este momento. Por decir muchas dificultades que, vamos, es que realmente no hay posibilidad, realmente. Nosotros tenemos una oficina allí. Tenemos una oficina allí que lleva operando décadas y nosotros podemos ofrecer información personalizada para los medios contando qué es lo que está ocurriendo, con un informe a cámara, como digo, con una crónica de audio, etcétera, etcétera. En función de la dimensión de la cobertura está el coste. Pero como decía antes, supongamos que no hay dificultad para llegar a un lugar. Simplemente la exigencia material de planificar un viaje y una cobertura, todos los que trabajamos en el mundo de los medios de comunicación, en el mundo del periodismo, sabemos lo complicado que es organizar una cobertura de esta naturaleza, lo complicado y lo costoso. Nosotros estamos allí, nosotros ya no tienen que mandar a nadie, estamos allí, entonces es infinitamente más. Yo solo quería añadir que, bueno, también el coste del servicio es más rentable tener a EFE por la escala que tiene EFE. Es un coste muy grande para la agencia, pero nos permite pues, responder a demandas muy específicas y muy complejas de muchos tipos de clientes a la vez, incluso gracias a esa escala, que no es fácil balancear esas dos partes, ¿no? Y luego la comunicación, como decíamos anteriormente, clientes@f.com es, digamos, nuestro canal de entrada, el embudo, y de ahí se distribuye a las personas responsables de cada región. Y la solicitud siempre es única. En casi todos los casos se hace una segmentación, una selección de segmentaciones específicas para la necesidad que tiene cada cliente. Si lo que quiere es algo homogéneo, ¿no? Digamos, pues lo que necesito es información de actualidad, de entretenimiento y de deportes, pues eso ya es algo que tenemos disponible y digamos que se conecta directamente. Y luego hay, como decía Manuel, otras maneras de llegar a una personalización, todavía un nivel de personalización mayor, que ya pues es sentarse, a hablar, ver qué es lo que pide el cliente, cómo se lo podemos proveer, cómo podemos llegar a un compromiso que podamos cumplir, porque es complicado también tener un compromiso
de mucho tiempo. Si, por ejemplo, pues eso, hay una cobertura en Haití y podemos mandar solamente a 2 personas o a una, dependiendo de la logística, pues es algo que siempre tenemos que dialogar, ¿no? Y es una conversación siempre. Para ser parte de la relación también lleva esa vertiente de tener que decir a veces que, mira, ha sido muy difícil o solo podemos hacer esto porque no hay conexión de televisión o no hay internet, ¿no? Hay muchas maneras, muchas casuísticas. Si me lo permiten, esto es como, voy a utilizar un símil, no sé si por la hora es muy adecuado porque voy a hablar de comida, pero esto es como si estuviéramos sentados en un restaurante. Hay restaurantes de prestigio, por cierto, de varios tenedores, donde uno puede acercarse a la barra de ensaladas y ir con el plato y sirviéndose. Eso es lo que está diciendo Jairo, esa segmentación. Nosotros vamos y decimos, bueno, a mí no me gusta mucho la carne, pero prefiero salmón, pescado y tal, etcétera, etcétera, y vamos poniendo en nuestra bandeja y en nuestros platos aquello que nos gusta. Pero además de eso, hay otra posibilidad. Y es decirle, oiga, mire, nada de lo que hay ahí me sirve en este momento. Me apetece que ustedes me preparen en la cocina algo, porque mire, yo pues, no puedo comer nada de lo que hay ahí. Quiero simplemente, qué sé yo, un lenguado a la plancha. Pues muy bien. Esas son las dos diferencias. O agarramos la bandeja y vamos poniendo en la bandeja aquello que ya está preparado, ya está elaborado, pero que es lo que a mí me gusta y lo que necesito, o bien derechamente le decimos, oiga, por favor, ¿me puede traer tal cosa? Esas son las dos opciones. Muy bien, yo creo que valdría la pena dedicar los últimos minutos, si les parece bien a Jairo y a Manuel, a explorar un poco más acerca de la aplicación, que yo creo que mucha gente puede estar interesada en saber cómo obtener esa aplicación. Y si puedes hacer un resumen de nuevo de cuáles son sus características y beneficios, y tal vez no, también ya de paso despedimos con eso la transmisión. Vale. La API de Noticias DF, a veces es complicado explicarlo, pero en realidad es algo que siempre ha existido. EFE siempre ha tenido lo que llamábamos un hilo, ¿no? Un servicio que constantemente iba apareciendo lo que iba saliendo, normalmente en texto, pero ahora ya lo hacemos en multimedia. Todos esos formatos hay que integrarlos de alguna manera y que una máquina, porque ahora todo se intenta pues, digitalizar, automatizar de alguna manera, lo entienda. Lo que la API hace es conectar cualquier cliente, digamos que a la sala de máquinas en bruto de la agencia EFE, para que la máquina entienda qué tiene que coger en cada momento y qué tiene que publicar y qué tiene que colocar en cada sección. Hay que crear un sistema, una estructura de metadatos que permita que esa máquina lo entienda y que haga la relación entre los diferentes contenidos. Entonces, hemos creado un trabajo del equipo técnico de bastante tiempo y muy específico y muy consolidado, ¿no? De mucho análisis, pues para darle forma y estructura a todas esas noticias que generamos a diario. De modo que cualquier redacción o cualquier equipo de desarrollo de un producto informativo pues pueda crear una sección de deportes con los servicios que ya tiene. O sea, no tiene ni siquiera que contratar nuevos servicios. Que automáticamente se vaya generando y que coloque el titular de una manera, la foto de otra manera y el vídeo, si lo hay, en otro lugar o en otro formato. Básicamente es eso, es conectarse con la sala de producción de la agencia EFE de una manera más estandarizada, digamos, para la programación con máquinas, ¿no? con computación, para que las computadoras entiendan qué es lo que están viendo ahí, qué es el titular, que el cuerpo de la noticia es el cuerpo de la noticia, que hay unos enlaces específicos vinculados a esa noticia, de modo que se pueda componer cualquier producto informativo, de cualquier manera. Te hago una pregunta, Jairo. Y ese flujo, ese hilo de noticias,
puede ser reproducido en un feeder de un sitio web de algún medio, de acuerdo con palabras clave, digamos, yo solo quiero de fútbol, o yo solo quiero del volcán, o lo que sea, lo pueden hacer. Sí, los metadatos incluyen algo que en EFE llevamos utilizando mucho tiempo, que es el IPTC, el tesauro, la clasificación temática de cada noticia para poder saber de qué estamos hablando y clasificarla de una manera eficiente, ¿no? Eso está incluido también en la API, de modo que cualquier persona que quiera hacer pues, una clasificación muy específica, una segmentación muy al grano, lo puede hacer. Eso siempre es posible. Y aparte de eso, esa misma API permite crear, como ya hemos creado nosotros, por ejemplo, un plugin para los CMS de los clientes. Por ejemplo, tenemos un plugin para WordPress para que cualquier cliente medio que tenga WordPress en la gestión de sus contenidos pueda integrar la API de EFE sin tener que programar nada. Lo que la API soporta es todo ese tipo de herramientas, contenidos, productos digitales que cualquier persona con un equipo técnico con talento puede crear esa flexibilidad. Excelente, muy bien, excelente herramienta. Adelante entonces, Manuel, te pedimos unas últimas palabras a ambos y despidan de sus amigos de la SIP. Bien, pues yo voy a aprovechar la despedida también para responder a la última pregunta, y es que pregunta, ¿qué tanto ha aumentado la demanda de coberturas informativas especializadas por parte de los medios en los últimos años? Pues de eso se trata precisamente, de que están aumentando, y con esto cierro mi intervención, como consecuencia de eso que estábamos diciendo, de la transformación digital, la necesidad de dar contenidos diferenciados de alto valor para poder recurrir a otras formas de monetización, a los muros de pago, a las suscripciones, y eso significa también que la oferta de valor de los medios tiene que crecer, tiene que aumentar considerablemente. Y ahí es donde son necesarias herramientas que son recursos periodísticos y recursos tecnológicos. Una empresa multimedia global como EFE está avanzando y está desarrollando respuestas justamente en los dos canales, en esos dos caminos para responder a la necesidad. Y bueno, aprovecho también para darle las gracias por la asistencia y a la SIP por permitirnos explicar qué estamos haciendo ahora mismo en EFE para afrontar este desafío. Muchas gracias a ambos. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Gracias.